Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy José Luis García García, el doctor Pepe, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la atención del paciente con insuficiencia cardíaca crónica. Como siempre, empezamos con las definiciones, en esta ocasión tomando la definición de la guía ES 2021, que nos habla de que es un síndrome clínico causado por anomalías estructurales o funcionales del corazón que resultan en una disminución del gasto cardíaco o aumento de presiones de llenado, lo cual pues precisamente produce esos síntomas y signos de congestión o bien de bajo gasto. Nosotros clasificamos a la insuficiencia cardíaca de acuerdo a la fracción de eyección ventricular, que es esa cantidad de sangre que sale expulsada del ventrículo izquierdo al final de la sístole. La podemos caracterizar de acuerdo hacia esa fracción de eyección ventricular o FEBI, que de ahora en adelante vamos a conocerla como FEBI. Está reducida, ligeramente reducida, preservada o mejorada. Vamos a ver cada uno de los contextos de esta insuficiencia cardíaca. Hablamos de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida cuando la FEBI es de menos del 40%. Hablamos de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida cuando la FEBI va de 41 a 49%. Y hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada cuando esta es de más del 50%. Comenzamos a hablar de una insuficiencia cardíaca con FEBI mejorada cuando la FEBI antes era de menos del 40%, pero después del tratamiento que se ha otorgado a ese paciente, ahora tiene una fracción de eyección ventricular izquierda mayor del 40%. También la vamos a clasificar de acuerdo a la clasificación clínica de la New York Heart Association, que nos habla de cuándo se presentan los síntomas de insuficiencia cardíaca. La clasificación NIHA va de 1 a 4. La clase 1 es un paciente que no tiene limitación de la actividad física. De hecho, puede hacer las actividades ordinarias y no hay ningún problema debido a disnea o fatiga o palpitación derivado de esa insuficiencia cardíaca. Entonces, podríamos hablar de que es prácticamente un paciente asintomático. Los pacientes que los catalogamos en clase 2 son pacientes que tienen leve limitación de la actividad física, que se sienten cómodos en reposo, pero una vez que empiezan a hacer actividad ordinaria, esto les genera disnea, fatiga o palpitaciones. Los pacientes que se encuentran en la clasificación NIHA 3 son aquellos que sí tienen una marcada limitación de la actividad física, pero hay ausencia de ese malestar que puede ser la disnea, la fatiga o la taquicardia, palpitaciones durante el reposo, pero cualquier actividad física le produce disnea, fatiga, que nos estaría hablando de que esa insuficiencia cardíaca está teniendo repercusión clínica importante. Finalmente, los pacientes que se catalogan en la clasificación NIHA 4 son aquellos que son incapaces de llevar a cabo cualquier actividad física sin ningún malestar. Es más, puede haber síntomas incluso en reposo. Si se lleva cualquier actividad física, ellos pueden tener un aumento de la sensación de la disnea, ese malestar, de la fatiga o de las palpitaciones. Y es bien importante que utilicemos la clasificación NIHA en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Asimismo, vamos a estadificar esta insuficiencia cardíaca de acuerdo a lo que nos dice la AJA y la ACC. Estas son etapas que incluso nos podrían ayudar como un marcador de prevención, puesto que las guías AJA-ACC nos hablan incluso desde antes que el paciente tenga la insuficiencia cardíaca, es decir, cuando se encuentran en un riesgo alto, ya sea porque le vamos a administrar algún tipo de medicamento de quimioterapia, como son taxanos, antraciclinas, que nos puedan generar un riesgo a la estructura cardíaca, porque recuerden que esos tipos de medicamentos pueden ser cardiotóxicos y disminuir la fracción de eyección ventricular, eh, y tener repercusión clínica tiempo después. Dentro de esa etapa, la catalogamos como etapa A de la AJA-ACC. No solo los cardiotóxicos nos van a entablar al paciente en una clasificación A, también pacientes que tienen hipertensión arterial y también diabetes pueden tener ese deterioro. Entonces, ellos son quienes están en riesgo. Una vez que el paciente ya tiene cambios estructurales, pero aún no presenta sintomatología, lo clasifico en la clasificación B de la AJA,
que son pacientes que ya tienen la fracción de eyección ventricular izquierda reducida, pero pues se encuentran asintomáticos, no refieren disnea, eh, ni palpitaciones, ni taquicardia, disnea paroxística nocturna, que eso es importante. Dentro de la clasificación C vamos a encontrar a los pacientes que ya tienen una enfermedad estructural y además de ello tienen síntomas. A esto lo conocemos como insuficiencia cardíaca clínica estable. Y en los pacientes que vamos a catalogar dentro de la clasificación AJADE, vamos a englobar a los pacientes que ya tienen una insuficiencia cardíaca avanzada, que incluso es refractaria a tratamiento, que ha meritado múltiples hospitalizaciones en el último año. Una vez que nosotros ya catalogamos, le dimos nombres a insuficiencia cardíaca, es decir, una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección ya sea reducida, eh, levemente reducida, una fracción conservada o incluso mejorada, y también ya les dimos el nombre el estadio clínico de acuerdo a la AJACC, es decir, si es un paciente que está en riesgo, paciente que ya tiene sintomatología. Ahora sí, vamos a determinar clínicamente, hay que buscar ese cuadro clínico en el paciente. Y esto lo vamos a obtener derivado de los criterios de Framingham. Los criterios de Framingham básicamente son datos clínicos que me van a hablar de qué tan descompensada está esa insuficiencia cardíaca. Los criterios mayores son disnea paroxística nocturna, es decir, que ese paciente se despierte súbitamente con sensación de ahogo. También que a la exploración física lo encuentre con estertores crepitantes, usualmente se encuentran a nivel basal bilateral, o que el paciente incluso ya tenga datos de edema agudo, es decir, que esos estertores crepitantes ya no tengan predominio en ningún foco, sino que estén difusos, y que en la radiografía encuentre cardiomegalia, que durante la exploración de los ruidos cardíacos me encuentre con un tercer ruido, que el paciente tenga ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular o una pérdida de peso de más de 4,5 kilos después de un tratamiento diurético. Esto me habla de que son criterios mayores de insuficiencia cardíaca. Ahora los criterios menores de Framingham son que el paciente presente disnea de esfuerzo, edemas de miembros inferiores, derrame pleural, hepatomegalia, tos nocturna e incluso taquicardia. ¿Cuándo voy a hablar de que mi paciente tiene alta probabilidad de insuficiencia cardíaca? Cuando tiene dos criterios mayores de Framingham presentes o bien un criterio mayor de Framingham y dos menores. Ahí hay que buscar datos ya imaginológicos de insuficiencia cardíaca, puesto que clínicamente sí es compatible con esta enfermedad o con este espectro de enfermedad, y amerita que realicemos un ecocardiograma y otros estudios, como por ejemplo la búsqueda de el péptido natriurético auricular. Usualmente vamos a solicitar al laboratorio que nos haga el BNP y el ProBNP. Si el BNP sale por encima de 35 picogramos sobre mililitro o el ProBNP por encima de 125 picogramos sobre mililitro, eso va a confirmar nuestra sospecha clínica. Y ahora sí, va a ser ese paciente candidato a que realice un ecocardiograma para clasificar la fracción de eyección ventricular. Sin embargo, pues también es importante detectar cuál es la etiología que nos está condicionando la disminución de la fracción de eyección ventricular, que puede ser desde una valvulopatía, una isquemia, un síndrome coronario crónico que pueda estar produciendo esas alteraciones estructurales. Asimismo, es importante que al laboratorio le solicitamos pruebas de TSH, función renal, electrolitos y ferritina para ver cómo están las condiciones clínicas de ese paciente y ver qué otras intervenciones podemos realizar para mejorar. Es bien sabido que los pacientes con fracción de eyección reducida que cursan con ferritina baja se benefician de la administración de hierro intravenoso. Asimismo, si el paciente tiene TSH, que puede ser algo que nos puede estar condicionando la clínica que tenga el paciente, pero si la TSH sale normal, pues descartamos un hipotiroidismo y eso nos da más fuerza al diagnóstico de una insuficiencia cardíaca crónica. Pero recuerden, lo vamos a confirmar con el BNP y con el ProBNP. Y ya después solicitamos el ecocardiograma. Bien importante que durante el abordaje diagnóstico del paciente le solicitemos electrocardiogramas,
que nos puedan ayudar a ver si ese paciente está cursando con algún tipo de arritmia que no podamos evidenciar durante la exploración física. La radiografía de tórax que me va a ayudar a ver precisamente cardiomegalia, líneas B de Kerley, que me habla de que pues puede haber ahí datos de un edema agudo de pulmón. Así, ya que sabemos cómo protocolizar a ese paciente, cuándo solicitar el electrocardiograma, cuándo le pido el ProBNP, ahora bien, ya confirmo el diagnóstico, ya lo establezco dentro de una clasificación NIJA y una clasificación AJA y ya le di nombre con la fracción de eyección ventricular reducida. Ahora sí, es un paciente que definitivamente se ha ganado el tratamiento. Bien importante, ya ha estado muy de moda, pues estos nuevos datos que nos evidencian un tratamiento farmacológico para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular reducida. Ese tratamiento médico farmacológico es con los conocidos cuatro fantásticos que actualmente ya le están dando nombre de los 5 pilares del tratamiento, que se basa en el uso de los inhibidores de la neprilicina, que son los ARNI, el famosísimo sacubitrilo, el uso de betabloqueadores, puede ser bisoprolol, carvedilol, metoprolol, el uso de antagonistas de los receptores mineralocorticoides, que están muy en boga. Actualmente pues han salido finerenona y otros medicamentos. Asimismo, el uso de los inhibidores de la SGLT2, como son la dapagliflozina, empagliflozina, que son los pilares principales para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y este quinto pilar que incluye la rehabilitación cardíaca. Ahora hablemos a profundidad de cada uno de estos tratamientos, empezando por los ARNI o inhibidores de la neprilicina. Como un gran ejemplo que tenemos es el sacubitril valsartán, que es la unión de un ARA2 con un ARNI. Vamos a encontrar que hay distintas presentaciones. La dosis inicial en la que podemos empezar es de 49 miligramos con 51 miligramos. Se administra cada 12 horas y tenemos un objetivo de llegar a una dosis de 97 miligramos y 103 miligramos cada 12 horas. Bien importante, si nuestro paciente está usando algún tipo de IECA como captopril, esta hay que suspenderlo 36 horas antes de iniciar el tratamiento con sacubitril o valsartán con la finalidad de evitar angioedema. Ahora bien, si el paciente es un paciente que es frágil o tiene tendencia a la hipotensión, hay que iniciar con dosis un poquillo más bajitas, como por ejemplo Entresto a una dosis de 24 miligramos cada 12 horas y escalar según la tolerancia. Y bien importante estar monitorizando la tensión arterial y la función renal. Y pues ha hecho mucho trabajo Novartis tratando de pues meter al mercado entre esto ampliamente utilizado, pero pues ya también incluye o ya existen algunos genéricos de sacubitril valsartán en el mercado, para que lo sepan. También otro pilar del tratamiento son los betabloqueadores selectivos. De primera elección está el bisoprolol. Podemos iniciar a una dosis de 1,25 miligramos al día y nuestra dosis objetivo es de 10 miligramos diarios. Hay que escalar la dosis del tratamiento cada 2 semanas, esto de acuerdo a la frecuencia cardíaca del paciente y la tensión arterial. Como segunda línea tenemos al carvedilol, o como otra opción terapéutica, más bien, tenemos al carvedilol, si es que no contamos con bisoprolol. Este viene en presentación de 7,25 miligramos. Podemos iniciar con una dosis de 3,125 miligramos cada 12 horas. Y hay que evitar este tratamiento si nuestro paciente tiene antecedente de POP o algo que nos pueda llevar a un broncoespasmo severo. Y finalmente, como otra opción que ha demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes, es el metoprolol, pero no cualquier tipo de metoprolol. Acuérdense que tenemos metoprolol tartrato y metoprolol succinato, y para estos fines lo que va a ser de utilidad va a ser el metoprolol succinato, que es el de liberación prolongada. Este lo vamos a administrar inicialmente a una dosis de 25 miligramos al día, con un objetivo de llegar hasta 200 miligramos diarios, pero recuerden siempre a las dosis que tolera nuestro paciente, la máxima tolerada. Y es importante comentar que probablemente el paciente vaya a tener sensación de hipotensión, que esté un poquillo más cansado,
pero nuestro objetivo es tratar de mejorar esa función en cuanto a actividad cardiovascular. El tercer pilar del tratamiento son los antagonistas del receptor mineralocorticoide, como pueden ser espironolactona y plerrenona. Con cualquiera de estos dos medicamentos es bien importante monitorizar los valores de potasio y creatinina del paciente. No hay que iniciarlo si el potasio está por encima de 5 y la creatinina pues también hay que monitorizarla. Si tenemos una tasa de filtrado glomerular menor de 30, en realidad no está indicada la administración de estos medicamentos porque nos puede dar hipercalemia y deterioro de la función renal. Medicamentos que tenemos como espironolactona se puede iniciar a dosis de 25 miligramos al día con una dosis objetivo de 25 miligramos diarios. Otras opciones son eplerenona, 25 miligramos iniciales cada 24 horas con un objetivo de 50 miligramos al día. Ahora bien, hay medicamentos que están entrando al mercado como son Ferialta, Finerenona, que tienen la ventaja de que no son medicamentos esteroideos, pero sí son antagonistas del receptor mineralocorticoide. Hay estudios en boga que están evaluando qué tanta eficiencia y seguridad tienen en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero se ha demostrado que tienen una gran amplio rango de seguridad en pacientes que tienen antecedente de diabetes o enfermedad renal crónica con proteinuria. Y pues están viendo qué tan loable es el uso de Firialta en estos pacientes, pero pues si lo vemos de alguna manera por sentido común, pues estaría indicado en el futuro y supongo que las guías en algunos añitos más van a estar poniendo como una primera línea de tratamiento a finerenona. Finalmente, los ISGLT2, como la dapagliflozina o la empagliflozina, hay que administrarlos a dosis de 10 miligramos al día, incluso si el paciente no tiene antecedente de diabetes mellitus, porque se ha evidenciado que reducen la mortalidad y las hospitalizaciones de estos pacientes en varios estudios, como se ha visto con la empagliflozina. Bien importante también la rehabilitación cardíaca. Doctor, ¿cómo hago rehabilitación cardíaca? Eso nada más está en centro médico, mete de noviembre. Muy bien. Ustedes pueden iniciar la rehabilitación cardíaca. Una indicación muy sencilla, hacer que el paciente haga pesas de 3 a 5 kilogramos en cada brazo. Repeticiones, 7 repeticiones. Hacer 3 sesiones de 7 repeticiones, eso 3 veces al día. Eso con la finalidad de que el corazón nuevamente supla su función como bomba, la musculatura cardíaca vaya reduciendo ese remodelado que se tenía previamente. Este es un tema extensísimo, larguísimo, que corresponde más a tema de rehabilitación cardíaca, de rehabilitación propiamente dicha como un servicio aislado, pero ustedes pueden tener la iniciativa en cualquier paciente que tenga esos datos de insuficiencia cardíaca, comenzar a prescribir este tipo de ejercicios que han demostrado tener seguridad en los pacientes y mejoran la calidad de vida de los mismos. Finalmente, hay contextos en los cuales la insuficiencia cardíaca es muy avanzada. Por ejemplo, tenemos fracciones de eyección reducidas, menores del 35%. Son pacientes que tienen una clase funcional de NIJA del 2 a 3, con una expectativa de vida menor a un año, con más bien mayor de un año, pero con múltiples hospitalizaciones. Estos pacientes son candidatos a la colocación de dispositivos como son, por ejemplo, el DAI, el TRC o asistencias ventriculares. Pero, doctor, ¿qué es el DAI? Bueno, el DAI es un desfibrilador automático implantable, como podemos verlo acá. Usualmente van conectados a dos cámaras cardíacas, a aurícula y a ventrículo, y pues estos pacientes usualmente tienen alteraciones de la conducción cardíaca que pues los pueden llevar incluso a un alto riesgo de muerte súbita, paro cardíaco, por lo cual estos DAI pueden mejorar la sobrevida de los pacientes y sobre todo la calidad de vida. Entonces, ¿cuál es la indicación para un desfibrilador automático implantable? Fracción de eyección menor de 35%, clase funcional de 2 a 3 con una expectativa mayor a un año. Hay otros dispositivos que se pueden utilizar como son los TRC,
El TRC es una terapia de resincronización cardíaca. Se utiliza en pacientes que tienen una fracción de eyección ventricular menor de 35, pero mucho ojo, que tienen un complejo QRS prolongado de más de 130 milisegundos, o pacientes que tengan bloqueo de rama izquierda y clase funcional que va del 2 al 4. Esos pacientes son candidatos a la terapia de resincronización cardíaca. Ahora bien, cuando estamos en un paciente con insuficiencia cardíaca en etapa D, con una clase funcional pues muy deteriorada, estos pacientes son los que ya son candidatos a una asistencia ventricular o que sí o sí les tendremos que estar buscando el trasplante cardíaco, que bien importante, pues hacer la concientización aquí en la página de Doc Pepe. Si pueden inscribirse a Sinatra, ser candidato y darle la oportunidad de vida a algún otro paciente que lo necesite. Senatra tiene la página abierta, la manera de inscribirse es muy sencilla, nada más entran al link, se los voy a dejar aquí en los comentarios, por si ustedes quieren tener esa labor altruista de donar órganos. Donar órganos es siempre bueno y se promueve aquí en el canal. Y pues nada, hasta aquí con el video de hoy. Espero les haya agradado, que hayamos visto o que hayan quedado claros esas terminologías de qué es la insuficiencia cardíaca, qué son los cuatro fantásticos, por qué nació ese nuevo pilar de rehabilitación cardíaca y sobre todo cómo podemos mejorar la sobrevida de los pacientes en este contexto. Manden un comentario y hasta aquí el video de hoy.